Estamos en tiempos en que se celebra lo que se conoce como el culto guadalupano, y por eso quise dar este estudio, que es la Virgen de Guadalupe, ¿verdad o mentira? Jeremías 7:18. Los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego, y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Esto lo dice el profeta Jeremías cuando Dios le revela lo que estaba haciendo el pueblo de Judá. Estamos hablando de hace 2500 años, en que los judíos de ese tiempo adoraban, o un sector pues de los judíos adoraba lo que ellos le llamaban la reina del cielo. Y no es de casualidad que ahora también a lo que le llaman Virgen de Guadalupe también le llamen así, la reina del cielo. Datos interesantes acerca del culto guadalupano. 1. La Basílica del Tepeyac es el recinto mariano más visitado del mundo, superado solo por la Basílica de San Pedro. Si bien las cifras que citan no son uniformes, anualmente unos 20 millones de peregrinos visitan el santuario. Aquí quiero aclarar que la Virgen de Guadalupe, la interpretación oficial de los católicos es de que es la misma Virgen María, o sea, la Madre de Jesús, solamente que manifestada a los mexicanos, y por eso es de que hasta toma el color moreno, de acuerdo a la piel de la mayoría de los mexicanos. Y así, la Virgen de Ocotlán y de todas las vírgenes dicen que son distintas manifestaciones de la Virgen María. Obviamente pues lo tuvieron que inventar, porque pues son distintas manifestaciones de demonios. Tenemos que entenderlo. Pero bueno, lo cierto es de que orgullosamente el culto guadalupano mexicano es el más grande de todos los cultos a las vírgenes que se hacen en el mundo. Es otro punto interesante. El culto a la Virgen de Guadalupe aquí en México es el más grande de todos los cultos a las distintas vírgenes que se hacen en todo el mundo. Y entonces, pues solamente le supera en cuanto a visitantes la Catedral de San Pedro ahí en Roma, en el Vaticano, y de ahí le sigue la Basílica de Guadalupe en el Tepeyac, en la Ciudad de México. Guadalupe significa río de lobos. Algunos dicen que como río oculto, pero realmente es río de lobos, es lo que significa Guadalupe. Pobres de las mujeres que les ponen Guadalupes, imagínense nada más. No solamente es en honor al ídolo, sino su significado es tétrico. Más puntos. Las festividades empiezan el 1 de diciembre y culminan el 12, por lo que en conjunto le llaman dosavario, así le llaman, desde el 1 de diciembre hasta el 12, que es cuando culmina con la fiesta de la Guadalupana, que ya sabemos que desde la noche del 11, la madrugada del 12, hay mañanitas y se emborrachan y comen tamales y atole, etcétera. Y ya en el 12, pues ya todos están crudos y desvelados, etcétera. Es la fiesta de la Guadalupana. Desde el 1 en adelante llegan multitudes de peregrinos a la basílica, y no solamente a la Basílica de Guadalupe de ahí de México, sino que en distintas partes del país hay templos dedicados a la Guadalupana y acuden allí, porque obviamente hay lugares muy remotos que caminando sería prácticamente imposible llegar o tardarían mucho, y entonces pues hay distintos lugares de culto donde gente ahí se congrega. Pero obviamente el mayor, y no solamente de México sino del mundo, es lo que se conoce como la Basílica de Guadalupe. Se calcula que cada 12 de diciembre unos 7 millones de peregrinos de todos los rincones del mundo visitan la Basílica de Guadalupe para adorarla. No solamente mexicanos, sino que aún extranjeros llegan a visitar a lo que le llaman la Morenita del Tepeyac. De distintos estados acuden peregrinos recorriendo decenas y hasta cientos de kilómetros para llegar al Tepeyac. Hay gente que llega
pues enferma, algunos por golpes, algunos simplemente por el cansancio, se les hinchan los pies, sufren hambres, fríos, más ahorita con las heladas que pegaron, imagínense, y la gente está muy dispuesta para ir a celebrar y a ver a la Virgencita del Tepeyac. Si hay una cosa que tenemos que reconocer es su fe. Sí, ¿tienen fe? Sí, sí tienen fe. Ajá. Tienen entrega, muchos de ellos. Algunos van por curiosidad, algunos por echar cotorreo, pero muchos realmente sí tienen fe y van con devoción. Lamentablemente no es suficiente tener fe para salvarse, sino que debe ser en espíritu y en verdad los verdaderos adoradores. De manera que no solamente es tener fervor, sino hay que estar en la verdad. Pero bueno, otra vez digo, hay que reconocerlo, el fervor de estos peregrinos, porque eso es lo que quisiéramos ver en muchos de los cristianos que conocen la verdad. ¿Sí? Sin embargo, ya no digo hasta la basílica, nada más aquí, cuando hace frío, muchos dejan de venir. ¿Sí me explico? O sea, ahí donde uno se pregunta, ¿realmente será un cristianismo verdadero? Bueno, pues contestémonos cada uno. Estos peregrinos van librando peligros, van soportando fríos, hambres y cansancio, etcétera, por una devoción y un culto muerto y dedicado a la muerte, imagínense nada más. Por eso, como lo he dicho otras veces, muchos de estos peregrinos en el día del juicio se van a levantar y van a callar a muchos que se llaman cristianos. Y van a decir, ¿tú decías que amabas a Cristo? Hipócrita y mentiroso. Ajá. Yo por mi fe a la guadalupana, yo fui capaz de soportar fríos, hambres, peligros. Y es más, iba cada año. Y es más, invitaba a otros. Ajá. Y tú por Cristo nada más un día quiso una helada y ya dejaste de ir a la congregación. Así me explico. La leyenda guadalupana. En 1649, el padre Miguel Sánchez publicó un libro de la aparición de la Virgen de Guadalupe. De la Virgen a Juan Diego. Basado en la comedia sacra que el indio, don Antonio Valeriano, escribiera cuando era catedrático del colegio de Tlatelolco. En él cuenta que el 9 de diciembre de 1531, Juan Diego pasaba por el cerro del Tepeyac, cuando oyó un canto en lo alto del cerro. Se detuvo y una voz le habló diciendo, Juanito, Juan Dieguito. Acudiendo al lugar donde lo llamaban, encontró a una señora de pie, cuya vestidura era radiante como el sol. Juan Diego se inclinó ante ella y ella le dijo, soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios. Y aquí dice una mentira, porque la Virgen María, así conocida, o sea, María, la Madre de Jesús, no fue siempre virgen. Fue virgen mientras Dios le habló, mientras Dios obró en ella y dio a luz a Jesús, era virgen, pero después tuvo una vida normal como cualquier mujer casada y no había ningún problema, sino que ella tuvo más hijos, tuvo una vida normal como cualquier mujer casada. Por eso dice, aquí es una mentira, soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios, deseo vivamente que se me erija aquí un templo. Ve al palacio del obispo de México y le dirás como yo te envío. Como yo te envío. Habiendo entrado Juan a la ciudad, fue directo con el obispo Fray Juan de Zumárraga y le dio el recado de la Señora del Cielo. Y aquí es importante esto, como lo leímos al principio, la Reina del Cielo, la Señora del Cielo. El obispo pareció no darle crédito. Entonces Juan Diego, él pues como no le hizo caso, pues él ya como que dice, ya, ahora sí que ya eso no me importa. Dice que hasta evitaba pasar por allí, por el cerro. Y una ocasión volvió a pasar y otra vez le volvió a hablar. A la segunda vez que Juan Diego se presentó, el obispo le pidió una señal. Y entonces fue cuando Juan Diego le dice a la Virgen que le diera una señal y ella le dijo que fuera a cortar unas rosas. Y entonces dice que pues en ese tiempo obviamente todo seco, pues no había ni por dónde, y él fue y entonces encontró ahí unas rosas muy bellas, las cortó, las echó en su ayate, llegó y cuando abrió el ayate para sacarlas,
tenía la imagen impresa. Eso es lo que dice la leyenda, el cuento. Sin embargo, obviamente, pues va evolucionando como todas las festividades, como cualquier cosa, pues va evolucionando. El culto de esta Virgen se origina en la autonomía española de Extremadura, cuna de Hernán Cortés, dirigente de los conquistadores españoles. Y bueno, pues ahí vemos el por qué tenía que ser la Virgen de Guadalupe, la patrona de México. ¿Por qué? Porque Hernán Cortés, el conquistador, pues él era de ese lugar donde se veneraba ya, donde había ya un templo a la Virgen de Guadalupe, y se conoce actualmente, todavía sigue, como la Virgen de Guadalupe de Extremadura, España. Y incluso de esa Virgen que está allá hay una leyenda. Según la leyenda, por eso le puse leyenda sobre leyenda, la figura de la Virgen de Guadalupe fue hecha en un taller palestino en el siglo I por San Lucas el Evangelista, imagínense nada más. Posteriormente fue escondida cerca del río Guadalupe, donde un vaquero la encontró después de que la Virgen se le apareciera para indicarle dónde estaba su imagen para que la rescatara. Y a partir de allí se empezó a venerar. Obviamente eso es una leyenda, porque el evangelista Lucas jamás hizo tal cosa. Y luego tuvo que evolucionar, tuvieron que suplantar el culto a un dios mexica y ponerla a Guadalupe, y por eso le pongo suplantando ídolos. En el cerro del Tepeyac, originalmente llamado Ipeacac, los indígenas adoraban a Tocitonantzin, que quiere decir nuestra madre o madrecita. Cuando los españoles vencieron a los aztecas en 1521, quisieron también imponerles la religión católica. Una de las técnicas que usaron para que los autóctonos dejaran el culto a sus deidades fue sustituirles las estatuas de sus dioses por imágenes de santos o de vírgenes. Así, en Tianguismanalco, Puebla, al dios Telpuchtli, que significa mancebo, lo reemplazaron por San Juan Bautista. En Chautempan, Tlaxcala, sustituyeron a Tosi o abuela por la imagen de Santa Ana, que dicen fue la madre de María. Y en el Tepeyac pusieron la imagen indígena de la Virgen de Extremadura, España, en lugar de Tonantzin. Observen que esa técnica la hicieron los españoles católicos en muchos de los cultos indígenas aquí en México. El expansionismo del culto. El culto a la Virgen de Guadalupe se extendió a todos los sectores de la población y ya no era privativo de los indios, como lo había sido al principio. Ricos y pobres de la Ciudad de México y de las inmediaciones acudían los domingos y días festivos al Tepeyac a escuchar misa y a llevar ofrendas a la Virgen. Entonces, les ponen la Virgen, la imagen de la Virgen. Lo que yo entiendo era de que como que no lo quitaron así luego, sino que pusieron la Virgen por ahí a un lado, y entonces le empezaron a dar más vigor a la imagen de la Virgen de Guadalupe, y la otra fue perdiendo poco a poco fuerza, y fue popularizándose más el culto a la Virgen de Guadalupe. A la ermita llegaban asimismo numerosos peregrinos de diferentes lugares del reino, mismos que seguían las costumbres ancestral de acudir ahí para honrar a su diosa Tonantzin, cuyo culto ahora estaba fusionado con el de la Virgen María, cuya imagen se encontraba en la ermita. La atracción que visitantes y peregrinos sostenían por la ermita se debía a los milagros atribuidos a la Virgen de Guadalupe, tales como haber curado enfermos, haber controlado la peste de 1554, que causó miles de muertos, y haber salvado la vida del hijo del regidor de la ciudad, Antonio Carvajal, cuando se desbocó su caballo. Para obtener sus favores, los devotos ofrecían limosnas y penitencias a la Virgen, iban descalzos o recorrían de rodillas el trayecto de la puerta de entrada al altar mayor y ofrecían danzas y cantos. Entonces, este culto se hizo más popular a la Virgen de Guadalupe porque empezaron a atribuirle milagros. No faltaba ahí quien dijera, sí, es que yo venía enfermo y yo le pedí a la Virgencita y me sanó. Algunos podrían ser verdad, algunos era solamente fantasía, pero entonces obviamente eso hizo más fuerte el culto
a la guadalupana. Se fue madurando cada vez más. Sin embargo, hubo un tiempo en el que después decreció el culto. Pero bueno, mientras la guadalupana le ganó la carrera a Tonantzin y también a la Virgen de Extremadura, España. El historiador Fray Sebastián García, cronista del monasterio de Extremadura, España, dice a Proceso, que fue en una entrevista que le hizo la revista Proceso en el 2003. En México, las autoridades de la Basílica de Guadalupe no aceptan la vinculación histórica de aquella Virgen con la nuestra. Y la mayoría de los mexicanos creen que su Virgen de Guadalupe es la única. Ignoran que la original se encuentra aquí. Dice este hombre, historiador, y que es el cronista del monasterio de Extremadura. Allí se tiene la imagen de la Virgen de Extremadura. Observen que tiene mucho parecido. Bueno, esta, a diferencia de la de Guadalupe, tiene un niño, pero atrás se ven unos rayos como de un sol. Tiene además un manto con estrellas, y tiene una corona, abajo tiene la luna y tiene unos ángeles. Todo eso es similar. Entonces, por eso es de que dicen que la Virgen de Guadalupe es la hija de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, la Virgen de Guadalupe mexicana. También este hombre dijo: en aquel tiempo, esta era la Virgen más venerada en toda Europa. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, solían visitar el monasterio. Incluso aquí llegaron a reunirse con Colón. Son datos interesantes. Entonces, obviamente era una virgen popular allí en Europa, y cuando vienen a México, pues para que les ayude a conquistar a los nativos de aquí, pues tienen que llevarse al ídolo más poderoso, pues a la Virgen de Guadalupe. De hecho, hay un dato en el que dicen que Hernán Cortés traía como estandarte a la Virgen de Guadalupe. Y entonces ya venía desde allá, solamente que aquí hicieron una imagen apropiada o adecuada pues a los indígenas, por eso morenita. Entonces todo eso tenemos que irlo entendiendo, ¿okay? Sin embargo, como ya les decía, hubo un momento en que estuvo a punto de desaparecer el culto. Esto se nos narra de la siguiente manera. El 5 de septiembre de 1556, el arzobispo de México, Alonso de Montúfar, predicó un sermón en la ermita del Cerro del Tepeyac, situado al norte, en las inmediaciones de la Ciudad de México, durante el cual exaltó diversos milagros realizados por la Virgen de Guadalupe. Ahí va creciendo el culto. Estamos hablando de que se le atribuye la aparición de la Virgen en 1531. Obviamente no es que se haya aparecido, sino que pusieron la imagen, tal vez la pusieron en 1530, por ahí alrededor de 1530. Aquí estamos hablando ya de 1556, estamos hablando de 26 años después. Y para esto pues ya le habían atribuido muchos milagros. Entonces este señor, Alonso de Montúfar, da un sermón en el cual exalta los milagros atribuidos a la Virgen de Guadalupe. Sin embargo, el 8 de septiembre, 3 días después, Fray Francisco de Bustamante, en su sermón del servicio conmemorativo de la Natividad de la Virgen de Guadalupe de Extremadura, efectuado en la capilla de San José, declaró ante el clero, virrey y vecinos principales de la ciudad que ninguno de los milagros atribuidos a la Virgen estaba comprobado y era reprobable la conducta de quienes lo difundían, que la invención y publicación de dichos milagros constituía idolatría e iban contra las enseñanzas que los religiosos habían dado a los naturales, que las esperanzas de los indios que recurrían a la imagen en busca de ayuda resultaban burladas, lo cual ocasionaba que menguara su fe, que no debieran adorarse imágenes de palo y de piedra o pintadas, y que éstas por sí solas no podían obrar milagros, que la imagen de la Virgen de Guadalupe era una representación de la Virgen Celestial pintada por un indio de nombre Marcos de Aquino. Eso lo dice en un sermón Fray Francisco de Bustamante. Otra vez,
era 26 años después de que se había atribuido el aparecimiento de la Virgen de Guadalupe. Obviamente no había tal aparecimiento. Había gente que vivía y que no daba testimonio de que se hubiera aparecido la Virgen. Simplemente el culto había crecido porque se le atribuían milagros. Pero aún así los milagros, dice pues no se pueden comprobar. O sea, y aclara, dice, las imágenes por sí mismas no hacen milagros, es lo que dice. Y obviamente se desata aquí la polémica. Hay gente a favor y hay gente en contra. Y aquí el culto empieza a menguar. Sin embargo, después crece, ¿ok? O sea, va menguando, está a punto de desaparecer. Sin embargo, vuelve a renacer, pero ya en el otro siglo, en 1648. El renacimiento del culto. El fervor renació cuando el padre Miguel Sánchez publicó su libro en 1649 con la leyenda que ahora conocemos, basado en una comedia sacra llamada Nican Mopoua, que significa aquí se narra, que compusiera don Antonio Valeriano cuando era catedrático del colegio de Tlatelolco. Y ahí se tiene una imagen de lo que algunos llaman ese código, que dice que está escrito en náhuatl. Este código lo atribuyen al año 1556, precisamente en el año en que se da la polémica. Entonces es de pensarse que cuando muchos de los clérigos, los mismos católicos, pues, que estaban en contra de que se extendiera tanto ese culto a la guadalupana y se le atribuyeran pues distintos milagros, los cuales no eran comprobables, pues entonces los que estaban a favor pues tuvieran que buscar herramientas para darle credibilidad al culto y crecimiento, y entonces pues a alguien se le ocurrió hacer una novela de una aparición milagrosa de la Virgen. Y entonces surge en ese año 1556, es lo que dicen, surge esto que se llama el texto Nican Mopoua. Y de se basa el padre Miguel Sánchez para hacer una novela, pero ya con más detalle, más extensa, y la publica en el año 1649. Estamos hablando de que fue 100 años después. Y entonces, pues, ya a partir de ese libro se empieza a popularizar el culto nuevamente y llega a tal grado en que construyen una basílica, porque había solamente una ermita. Entonces se construye la primera basílica. La primera basílica dedicada a la Virgen de Guadalupe fue edificada por el arquitecto Pedro de Arrieta. Su construcción comenzó el 25 de marzo de 1695, observen, 1695, y el 1 de mayo de 1709 abrió sus puertas con un solemne novenario. En 1749 recibió el título de colegiata, es decir, que sin ser catedral posee su propio celibato, su propio cuerpo, su propio cuerpo que rige pues las leyes internas. Y esa es la catedral, que se conoce como la catedral antigua, que cuando empezaron a construir más edificios alrededor, se empezó a partir. Y luego con temblores y con la explosión que hubo, etcétera, pues entonces al final tuvieron que construir otra. En 1904 la colegiata fue elevada al rango de basílica. La palabra basílica es como si fuera palacio del rey, porque en griego rey es basilio. Entonces por eso es de que basílica pues es como la casa del rey, o en este caso la casa de la reina. Durante la Guerra Cristera, el 14 de noviembre de 1921, se colocó una bomba dentro de un ramo, bueno, la colocaba alguien, dentro de un ramo de flores frente a la imagen con la intención de dañarla, pero no sufrió daño la tilma, dejando como testigo fiel de este acontecimiento un Cristo de bronce doblado tras el estallido. Recordamos que con Plutarco Elías Calles se da lo que se conoce como la guerra contra los cristeros. Plutarco Elías Calles lo que quiso es cumplir la Constitución, que decía que para empezar el gobierno tenía que ser laico y que además el clero no debía participar en nada de política y además no ser dueño de nada. Entonces empezaron a
adjudicarles sus posesiones, los templos, empezaron a quitarles pues sus pertenencias, porque el clero en ese tiempo era dueño de casi todo, empezaron a quitarles los privilegios. Y entonces ante esto, pues algunos sacerdotes se levantan en contra y la gente común pues se levanta en contra, porque pues obviamente ellos se veían afectados, porque incluso Plutarco Elías Calles fue hasta impedir cultos públicos católicos pues, pero le llamaban cristianos. Y entonces empezó una rebelión, una guerra, y llegó a ser a tal grado en que muchos templos fueron cerrados. Se levantaron en armas tanto sacerdotes como laicos, el pueblo se armaron y empezaron a luchar contra el gobierno, y hubo muchos muertos, y se llama la Guerra Cristera, que fue alrededor de 1920, empezando pues de 1920 en adelante. Y ya después, en 1810, Miguel Hidalgo toma una imagen de la Virgen como estandarte. Estamos viendo todo el devenir pues de la guadalupana, y vemos que realmente México está inmerso en este ídolo, en esta tradición, en esta costumbre. Pero los cristianos debemos ser libres de toda esta opresión, porque dijo Jesucristo: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. México es un país idólatra. México es un país que desde las raíces trae la guadalupana. Repito, cuando Hernán Cortés viene a conquistar México, también trae su estandarte de la Virgen de Guadalupe. Cuando el padre de la patria, cuando se empieza a construir la nación ya independiente, ¿qué vemos ahí? También un estandarte de la Virgen de Guadalupe. ¿Qué vemos aquí? Es una potestad que está dominando a todo el territorio mexicano. Sí, hay potestades espirituales y no tenemos que ignorarlo, ni tampoco minimizarlo. Pero con todo eso, sí, no es para que les diga entonces: hermanos, pues vámonos a vivir a otro país. No, Dios nos permitió nacer aquí, amén, aquí estamos. ¿Por qué? Porque aunque México sea un país idólatra, nosotros, si creemos en Cristo, con eso somos libres. ¿Ok? El 12 de diciembre de 1974, el arzobispo primado de México, Darío Miranda, colocó la primera piedra, dando inicio a la construcción de la nueva basílica, dedicada solemnemente el 12 de octubre de 1976. Hasta la fecha sigue ese circo, parece circo. El Papa Juan Pablo II canoniza a Juan Diego con una misa en la Basílica de Guadalupe el 31 de julio de 2002. Y el culto sigue, generación tras generación pasa, generación va y viene, pero el culto sigue. ¿Hasta cuándo? Pues hasta que venga Cristo. Sí, los cristianos tampoco hay una promesa, y yo creo que Dios no está interesado en erradicar el culto, no porque se agrade, no, sino porque Dios ahí también quiere probarnos, a ver qué es lo que seguimos. ¿Seguimos las tradiciones muertas de nuestros antepasados o padres, o seguimos la verdad? Ajá. Y ahí es donde tenemos nosotros que decidir. Hay muchas personas que no quieren dejar este culto idolátrico de la guadalupana y dicen: pues yo nací guadalupano y guadalupano me muero. Con sus propias palabras se ponen la soga al cuello y buscan la condenación. Eso es terrible, pero bueno, esa es la realidad. Conclusiones: los mexicanos están siguiendo un cuento, y esto pues no es novedad, porque en la segunda carta a Timoteo 4:3 dice así: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué significa? Cuentos. Se volverán a los cuentos, a las fantasías. Y esto es un ejemplo. El culto guadalupano es un ejemplo perfecto de lo que es que las personas no quieren la verdad, sino que van a los cuentos, a las fábulas. Muchas personas lo saben, muchas personas, es más, no les interesa, o sea, lo saben que es un cuento, que es una historia, es una leyenda, pero no les interesa. Dice: no me importa, yo sigo la tradición de mis padres, ¿cierto o no? No les gusta la verdad, no quieren la verdad, sino que se van a los cuentos, a las fábulas, a las mentiras. Y así también, como hace 8 días también hablaba acerca de la Navidad, lo mismo. Y en la Navidad pues es más, porque hasta los cristianos no les interesa la verdad,
No les interesa la verdad, sino que se van a los cuentos. Apartan su oído de la verdad y se van a las fábulas, a los cuentos. Ya de Santa Claus, ya de los Reyes Magos, ya del nacimiento de Jesús el día 24. Son cuentos, pero a la gente le gustan más los cuentos que la verdad. Bueno, pues esto es un ejemplo palpable de la guadalupana también. Pero alguien dirá, si realmente fuera una aparición entonces, pero si realmente fuera una aparición, no por eso sería un culto aprobado por Dios. O sea, ya sea que sea cuento, que es lo más seguro, yo creo que fue un cuento, pero ya sea que haya sido una aparición, aún así, de todas maneras, no es un culto aprobado por Dios. Pues en la Escritura nos dice que Dios prohíbe hacer imágenes para rendirles culto. En Éxodo 20, 4 y 5 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza, no te inclinarás a ellas ni las honrarás. Bueno, el texto completo dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios está prohibiendo el culto a las imágenes. ¿Y qué es el culto guadalupano? Es el culto a las imágenes. Deuteronomio 4, 25 y 16. Guardad pues mucho vuestras almas, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros de en medio del fuego, para que no os corrompáis y hagáis para vosotros escultura, imagen de figura alguna o efigie de varón o hembra. Y aquí Dios sí está hablando claramente que cuando Dios le habló al pueblo, cuando Dios se manifestó hablándoles audiblemente para darles la ley, Él no dejó ver ninguna imagen, porque obviamente Él conoce el corazón de los hombres, que quiere tener aquello que ve, quiere palpar aquello de donde venga la divinidad. Y entonces Dios no se dejó ver, solamente escucharon voz, pero obviamente la voz no se puede tener ahí en físico. Y dice, no se vayan a corromper, porque recuerden que cuando yo les hablé, no vieron ninguna imagen, no vieron ninguna figura, por lo tanto no se corrompan. ¿Qué entendemos? Que cuando las personas hacen una imagen, tienen una imagen, ya sea de la Virgen, de Jesús o de San Pedro, de cualquier santo o virgen o Dios, cuando las personas tienen una imagen en su casa o la andan cargando en una cadenita, es una persona que se ha corrompido, de acuerdo a lo que está aquí. Ya se entiende. Se corrompen espiritualmente y moralmente. De hecho, dice en una parte de la Escritura, dice, porque se entontecen con sus ídolos. Dice así la Escritura. Hablar de una persona que tiene ídolos es hablar de una persona que se entontece con sus obras. Pero aún si realmente la imagen guadalupana fuera una aparición, como Dios prohíbe las imágenes y Dios no se contradice, el origen de la aparición, si fuera, sería satánica. ¿Sí ya se entiende? Pero es que si realmente es una aparición de la Virgen María aquí en México, entonces ¿no sería un milagro de Dios? No. Si es que fuera una aparición, no sería un milagro de Dios. Obviamente digo, yo en lo particular estoy convencido de que no es. Pero si fuera, pues no sería un milagro de Dios. ¿Por qué? Porque Dios no se contradice, sino que Dios ha dejado que el maligno también se manifieste con milagros. Y por eso en la segunda carta a los Corintios 11:14 dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. El mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Y qué es la guadalupana? Pues es una mujer llena del resplandor del sol, como ángel de luz. Y dice en la primera carta a los Corintios 10:20, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo sea algo? ¿O que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Claramente aquí el apóstol Pablo dice
que cuando los gentiles, los que no conocen a Dios, las personas, cualquiera que sea sacrifica algo para un ídolo, que es una imagen, una estatua, una pintura, etcétera, realmente no lo está sacrificando a Dios, sino cuando sacrifica algo a esa imagen, escultura o pintura, lo está sacrificando a los demonios. ¿Ya se entiende? Entonces, cuando una persona tiene su imagen, cualquiera que sea de esto, particularmente estamos hablando de la Virgen de Guadalupe, pero puede ser cualquier santo o virgen. Cuando la persona tiene una imagen en su casa y va y le pone una veladora, se persigna ante ella, le pone una flor, la pone en un lugar preeminente de su casa, prominente de su casa. ¿Qué pasa? Pues realmente está haciendo culto a los demonios, no a Dios, no a Cristo. ¿Sí ya se entiende? Esto es muy delicado. Porque cuando una persona pone una imagen en su casa, lo que está haciendo es abrirle puerta a los demonios. ¿Para qué? Para que estén allí en su casa. Por eso todo cristiano, todo hombre que quiere seguir el camino de Cristo, es necesario que agarre sus santos, que agarre los ídolos, las pinturas, los cuadros, las estatuas, las esculturas, y las rompa o las queme. ¿Para qué? Para que eche fuera a los demonios. Ya se entiende. No porque el objeto en sí sea el demonio, me explico, sino que los demonios aprovechan la fe de las personas en las estatuas, le abren puerta y de esa manera controlan la vida de las personas. Y por eso entonces se puede hablar de que las imágenes son milagrosas, no porque la imagen en sí misma, la imagen, la pintura, la estatua obviamente es materia, no puede hacer por sí mismo milagros, sino que cuando la persona tiene fe en ellos, no faltará un demonio que venga y se manifieste. Cuando la persona pide tal vez una sanidad, tal vez un milagro, tal vez una provisión material, etcétera, no faltará entonces que se le cumpla lo que le pide. ¿Por qué? No porque el objeto sea poderoso en sí mismo, sino porque hay demonios que están obrando por la fe de las personas en esa imagen. Pero son demonios, no es Dios. ¿Por qué no es Dios? Porque Dios no va a dar la gloria a nadie, menos a imágenes. Dios no va a dar la gloria a ningún otro Dios, ni a ningún objeto, ni a ninguna pintura. Así lo dice en Isaías. Por lo tanto, cuando una persona pide a un ídolo, a una estatua, a la Virgen de Guadalupe particularmente, y recibe lo que le pide, es porque está obrando un demonio y no es Dios. Si es que es un milagro real, porque muchas de las veces son solamente alucinaciones, pero cuando hay realmente un milagro, pues no es Dios el que lo hace. ¿Okay? Y bueno, finalmente, la Virgen de Guadalupe, ya lo decía, es una potestad demoníaca, no reciente, sino manifestada desde hace más de 2500 años. Y esto lo relata en Jeremías 7:16. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, ni ruegues, ni me ruegues, porque no te oiré. Y esto lo cito porque es bien importante entenderlo. Dios le estaba hablando a Jeremías y le estaba hablando del pueblo judío. ¿Y por qué dice que no pida oración, no haga oración y ruegue por ese pueblo? Dice: ¿no ves lo que estos hacen en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén? ¿Qué hacían? Dice: los hijos recogen la leña, los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para hacer ofrendas a dioses ajenos para provocarme a ira. Sí, tenían muchos ídolos, tenían a Baales, pero uno de esos ídolos era Astoret. Y a esa le llamaban la reina del cielo. Sí. Es el mismo poder demoníaco, es la misma potestad que en distintos pueblos se ha manifestado. En Egipto, Isis; en los cananeos, Astoredo, Astarté; en los griegos, Diana. Y así, en distintos pueblos se ha manifestado esta potestad demoníaca femenina, y es lo que le llaman la reina del cielo. Y los
habitantes del pueblo de Judá estaban adorando también a este ídolo. Tenían ya un ídolo, una estatua, y habían encendido la ira de Dios. Y por eso Dios les dice: tú no ores por este pueblo, tú no ruegues por ellos, porque ve lo que hacen. Los hijos recogen la leña. Sí, aquí los más inocentes son los niños, ¿verdad? Porque pues ellos obviamente hacen lo que los padres les dicen. Los padres encienden el fuego y las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo, para ofrecerle ofrendas a los ídolos y para hacer ofrendas a dioses ajenos, para provocarme a ira. La ira de Dios estaba sobre este pueblo. ¿Me provocarán ellos a ira?, dice Jehová. ¿No obran más bien ellos mismos su propia confusión? O sea, en otras palabras, Dios se indigna, pero no porque no se pueda contener, ¿me explico? No, sino porque Él es santo. ¿Ah? Pero no creas que Él hace una rabieta, un berrinche, no puedo aguantar. No, Él tiene control de sí mismo, ¿ok? Dios, ¿ok? Pero dice, después de todo, a mí no me afecta. Dios no se amarga. Dios no le, o sea, a él no le afecta. Dice, ellos, pobres de ellos, porque ellos mismos para su propia confusión hacen las cosas. Para su propia confusión tienen sus ídolos. ¿Por qué? Porque se entontecen y les va a ir mal. Porque al final sus ídolos no los van a poder ayudar. No los van a ayudar. Pero aunque digan, no, pues es que yo le rezo a la Virgencita y sí me ayuda y pues en algunas cosas a lo mejor sí. Pero va a llegar un momento en que te pega una enfermedad que aunque le pides a la Virgen no te va a ayudar y te vas a morir. ¿Me explico? Solamente Dios es el único, el Todopoderoso, el que sí puede oír y puede ayudar a aquellos que le claman a Él. ¿Ok? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí que mi furor y mi ira se derramarán sobre este lugar, sobre los hombres, sobre los animales, sobre los árboles del campo y sobre los frutos de la tierra se encenderán y no se apagarán. ¿Qué vemos aquí? Un Dios airado, un Dios enojado. ¿Por qué? Porque había idolatría, particularmente a la reina del cielo. ¿Y qué es la reina del cielo? Pues es la misma guadalupana. Bueno, ya ha pasado este tiempo. Por eso no nos debe extrañar por qué hay etapas en que particularmente en México, por un lado azotan huracanes, por otro lado terremotos, por otro lado delincuencia, la gente está toda asustada y vienen, o epidemias pues. Y otra vez, es cierto, sí, como iglesia tenemos que orar por los mexicanos, pero también no tenemos que tapar esto. Dios está indignado contra el pueblo mexicano. ¿Sí se entiende? Sí, ok, nosotros como cristianos debemos tener misericordia y sí, no nos vamos a reír por las calamidades que vienen a México, no. Pero muchas veces yo puedo escuchar la voz de Dios como dice aquí: no ores por este pueblo ni levantes por ellos clamor ni oración. ¿Por qué? Porque me han airado con sus idolatrías. Dios está indignado contra el pueblo mexicano. Eso es un hecho. Sí, ya se entiende. Por eso, si oramos tenemos que hacerlo con temor, me explico. Tener, como dice en Santiago también, tengan misericordia con temor. ¿Sí? Hay que tener misericordia con temor, porque no sea que nos estemos pasando del lado de los idólatras y le estemos diciendo a Dios: ay, es injusto. No, cuidado. No, Dios es justo. Y si vienen desgracias a México, hermanos, se merecen más los mexicanos. Yo ya hablando como pueblo nos merecemos más, me explico. Pero Dios es bueno y compasivo. De manera que todas las desgracias que han venido, toda la delincuencia que se ha desatado y todos los, etcétera, no son nada. No es nada comparado con lo que se merece México. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Ok? Y entonces con esto terminamos. Bueno, hay otro texto en el Jeremías 44:17 dice: sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén, y tuvimos abundancia de pan y estuvimos alegres y no vimos mal alguno. Mas desde que dejamos de ofrecer el incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y de hambre hemos sido consumidos. Fíjense, esto es ya en el remanente de Judá. Ya había llegado Nabucodonosor, había destruido la ciudad, había quemado el templo,
había transportado a las personas, la mayoría del pueblo judío. Quedaban unos pocos, los pobres, los campesinos. Y estaba el profeta Jeremías. Y entonces ellos se reunieron. Ahí había un líder, Gedalías. Y entonces se reunieron y le dijeron a Jeremías que qué hacían. Entonces le dijeron: ve a preguntar a Dios por nosotros qué es lo que vamos a hacer. Pero bueno, después mataron a Gedalías y después ya estaba por ahí otro, un tal Joanán, y le preguntaron a Jeremías que fuera a consultar a Dios por ellos. Y fue Jeremías a consultar a Dios y les dijo: ustedes no huyan de aquí, porque se querían ir a Egipto, porque tenían miedo de los babilónicos, porque habían matado a Gedalías. Dice: no huyan acá. Si ustedes se quedan acá, no va a pasar nada, pero si se van a Egipto, entonces Dios los va a acabar allá, les va a mandar plagas ahí en Egipto. Y ellos querían irse a Egipto realmente. Entonces se enojaron contra Jeremías y le dijeron: pues no vamos a escuchar tu voz, ¿ok? Y entonces una de las cosas que ellos hacían era adorar, eran elevar a oraciones, sacrificios a la reina del cielo. Y ellos dijeron: sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca, para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. Y tuvimos abundancia de pan. Observen cómo aquí lo ligaban. Cuando ellos iban a hacer idolatría, ellos recibían abundancia de pan. Dice: más desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y derramarle libaciones, nos falta todo, y a espada y a hambre somos consumidos. Observen que ellos observaban que cuando ellos dejaban de ofrecerle ofrenda a la reina del cielo, al ídolo, ellos les iba mal. Y no faltaba ahí que llegaban las personas y les decían: es que ya no estás, es que ya te apartaste de la virgencita, por eso te vino esa enfermedad. Ya se entiende. Es lo mismo que está pasando ahora. Hay muchas personas que con un poco de lucidez se quieren apartar del culto guadalupano, y luego no falta que les llegue una enfermedad, no falta que se quedaron sin dinero, y luego no falta una vecina que llegue y le dice: es que ya está yendo ahí con los hermanos, la Virgen te está castigando. Y la persona se espanta y vuelve otra vez a su culto idolátrico, tal y como les pasó a estas personas en el tiempo de Jeremías. Por eso, cuidado. Dios no se contradice. Dios está indignado contra todos los que tienen ídolos, y por eso vienen desgracia sobre desgracia. ¿Cuál es la solución? Quitar ídolos, apartarse del culto guadalupano particularmente, y entregar la vida a Dios, que Él es el único que tiene la vida en sus manos de nosotros, aquel único que nos puede salvar de la peste destructora y de la condenación eterna, y es Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra por siempre. Y con esto terminamos. Y hago una oración. Oh Padre, Tú eres bueno, Señor. Tú demandas nuestro corazón, Señor. Que te amemos, Señor. Que te adoremos, porque solamente a ti, Señor, es la adoración. Porque solamente Tú eres digno, Señor, por cuanto Tú eres el creador del cielo y de la tierra. Eres el Salvador. Eres el Todopoderoso. Por eso, Señor, te damos gracias, Señor, porque nos has librado de las cadenas de la idolatría, porque nos has dado un corazón nuevo, porque nos has abierto los ojos, Señor. Padre, y te pedimos, Señor, por todos aquellos que, envueltos en esta tradición, aún siguen creyendo en lo que le llaman la Virgen de Guadalupe, Señor, y están yendo paso a paso a la condenación eterna. Te pedimos, Señor, de tu misericordia, Señor, para que los arrebates del fuego. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén, Señor.